Saludos a todos, muy buen día. Estamos en el Tantún Catún. Bueno, hasta ahora, llamado en maya, 9 de febrero, día 9 conejo, o bolón lamat. Busca las causas, no actúes sin reflexionar, aprende a relajarte. Hay un momento para estar en guardia y otro para descansar. Estamos aquí con Moy, con Jenny, con Vicente, con Moni y con Frank. ¿Cómo están? Saludos. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Buen día, saludos a todos. Buen día. Omey me dice que viene por ahí en cualquier momento. Me estuvo escribiendo desde temprano sobre temas, por eso es que regresamos a la lectura del texto maya hoy. Ya después les comento. Pero ustedes que me dicen, de hecho tenía un tema que conversar con Omey, pero se los voy a decir a ustedes. He notado que varias personas que militaban o decían militar en el movimiento tolteca o en el movimiento mexica, algo relacionado a las raíces de Anáhuac, de pronto empiezan a flirtear con los grupos hispanistas y se convierten en voceros de la invasión y la colonia, incluso cuando no se dan cuenta de ello, ¿no? Cuando no lo pretenden. Pero si estás apoyando a un grupo tan reaccionario y tan pro colonia como los de la hispanidad, bueno, pues estás apoyando la invasión de Anáhuac, la destrucción de Anáhuac. Entonces, ese fenómeno lo he visto en varias personas últimamente. De hecho, al pasar por los grupos de la hispanidad, porque de cuando en cuando los leo, veo que un montón de gente, sobre todo nativos de América, uh, es como si estuvieran pidiéndole permiso a los españoles para existir. Se sienten abrumados de gratitud cuando un español le dice, tú también eres una persona. Y responden diciendo, sí, no, qué bueno que vinieron porque aquí todo esto era canibalismo y sacrificios humanos y ustedes nos civilizaron. Pero así acaban ahora de erigirle una estatua a Pizarro en Perú. Criminal como Pizarro, pero no un tipo tan burdo como él. Todavía Cortés era un tipo con cierto refinamiento. Pizarro era un delincuente común. Y le hacen una estatua a Pizarro y ¿tú crees que eran españoles los que estaban inaugurando la estatua? No, no eran españoles. Entonces, es un fenómeno que me tiene perplejo y me gustaría saber si ustedes le ven algún sentido a esto. No tiene sentido ni justificación y es como, por ejemplo, en el caso de Yucatán, ¿no? Todavía este culto a Montejo, ¿no? Que en la avenida principal de un asesino genocida también es cosa terrible, ¿no? Acá, pues en la Ciudad de México, pues ya hubo un cambio. Bueno, Puente de Alvarado ya es Calzada Tenochtitlan, México Tenochtitlan, algo así, pero pues también en ese aspecto, pues es importante, pues, que no se olvide lo que hicieron esos salvajes, ¿no? Sí. Que, Pero bueno, yo entiendo, bueno, una calzada que toda la vida se llamó una estatua que siempre ha estado ahí, bueno, finalmente es parte de la historia también de una ciudad, pero hacerlo ahora de nuevo, ¿qué está pasando? Aquí está ocurriendo un fenómeno y creo que ese fenómeno va a estallar dentro de un tiempo. Yo lo relaciono con la segunda invasión cristiana, pero a lo mejor tiene algo más profundo detrás. Pero bueno, estoy hablando demasiado porque todavía no hemos ni presentado el tonal. ¿Qué nos dice de Chinahui? Sí, o sea, bueno, lo pongo otra vez, que lo había puesto en ¿Ya presentaste el tonal? Sí. Pero sí, online, yo pensé que había sido entre nosotros. No, ya estábamos al aire. Bien, ok. Sí, pero bueno, de todas leíste formas que se vea. Sí, ok. Para que no haya dudas. Quiero Lamat en maya, que bueno, Lamat que no es exactamente Venus, pero hace referencia a Venus. Aquí pues decidí mejor ponerle ya 9 Venus, porque bueno, se ve en el signo, ¿no? Y pues conejo en la zona Nahua, pero sí aquí están los dos.
Vuelve al maya, por favor. Vuelve al maya. Sí, yo te iba a pedir, de hecho, insistir un poquito en los tonales hoy por dos razones, pero bueno, la primera es esta, la mat propiamente no significa nada en maya actual, pero se entiende todavía como el verbo hundirse, que es lo que hace Venus en el horizonte, y definitivamente su signo es venusino. Y también hay otra cosa, está relacionado por juego de palabras con otro nombre del conejo. Entonces, sin duda es el mismo signo de conejo de los demás, las demás versiones del calendario, pero llama la atención que le hayan puesto el signo de Venus. Algunos antropólogos dicen que no tiene nada que ver, pero es que sin duda. Y además el hecho de que se sumerge en el horizonte, eso le pasa a Venus. Y es su característica, y así lo representaba. Como pueden ver tanto en el tonal en maya como en náhuatl, hay una característica común, aparte por supuesto que es el mismo día con el mismo número y todo lo demás, también está orientado al mismo rumbo. ¿Cómo sabemos cuál es el rumbo de este tonal? Si nos puedes poner porfa la versión en náhuatl. Tú no añades rumbos ni nada ahí, ¿verdad? ¿Cómo nos damos cuenta que es el rumbo? Explícitamente no, pero pues está en el fondo, porque bueno, hay otras publicaciones donde sí se especifica que el rumbo es de color, en este caso amarillo, y bueno, pues ese se encuentran, ayer por ejemplo en el Nikanash, el que no lo haya visto, puede ver como hay algunas citas que nos dio ahí Frank, donde nos describen los colores de los rumbos. Entonces, si bien para no escribir tanto texto, queda aquí gráficamente, para que se pueda notar. No sé, voy a salirme un poco de aquí para que puedan ver en en las fotos que es cómo están los tonales con distinto color. Aquí está el de hoy, el de ayer aquí está que es negro. También aquí lo pueden ver, el del este es rojo. Claro. Y el del norte es blanco. Entonces lo mismo van a ver acá en la página de Iglesia Maya. Aquí están en las fotos. Bueno, aquí se ve más claro porque solo hay publicaciones de tonales. Y hay una excepción que es en el día de veintena, de inicio de veintena. Lo pongo en verde solamente por eso. Pero Claro. bueno, es 8 ocelote, debería de ser blanco, pero como es un año ocelote todavía hasta hoy, ya se acerca el año nuevo y va a cambiar, pero color blanco, ¿no? Aquí pueden ver sur amarillo, norte blanco, rojo, y me faltó el oeste que es negro. Entonces aquí lo pueden ver más claramente, ¿no? Y el orden calendárico es este, norte, oeste, sur, siempre. Así comienza la rueda de la veintena que ven, por ejemplo, en la Piedra del Sol. Ves que empieza por Zipactli, es del este, después viene Hécate, que es del norte, después viene Cali, que es del oeste, después viene Lagartija, que es del sur. Así que eso es una secuencia permanente. Y cuando terminas los 5 signos del este, bueno, pues vienen los 5 signos del norte, después los 5 signos del oeste y después los 5 signos del sur. Y así sucesivamente. Quiere decir que es como un fractal. Lo tienes dentro del día en las horas, después lo tienes en la sucesión de los días, después en los paquetes de 5 días, que son las quintanas, y así en los paquetes de las trecenas. Por ejemplo, si una trecena es del este, la otra va a ser del norte, la otra del oeste, la otra del sur. Siempre esa misma secuencia es lo que le da orden al calendario. Entonces, pues hoy estamos en un día del sur de color amarillo, y los días del sur están relacionados con el elemento tierra. Creo que es algo que podemos decir de cuando en cuando para que los compañeros vayan familiarizándose con este simbolismo. Sí. Adelante, por favor. Bueno, nada más comentar, ahorita voy a poner el calendario de Anáhuac, que ya pronto igual lo publicaremos, pero sí, Vicente.
Y bueno, pues sí habrán notado, ¿no? En alusión justamente al día que ahora estamos y a su rumbo, que pues en este caso nosotros pues ahorita estábamos viendo esta relación en relación al comentario de Moni, ¿no? De que hiciéramos alusión al color del rumbo, por eso es que nos ven con color amarillo, ¿no? Así, entonces pues les invitamos a los toltecas en este caso a usar algún elemento, ¿no? De ese color del día, pues podrías contar, Moni, cómo fue que surgió esta idea, esta propuesta, por favor. Pues se me ocurrió simplemente como usar una blusa del color del día y no les había comentado, pero en programas anteriores he traído ese tipo de vestimenta y pues ya les compartí, ¿no? A Fran y a los demás compañeros, porque pues es una forma fácil, no hay que complicarse para buscar el color y pues simplemente para darle un toque el domingo, Claro, no hay nada sí, más no, allá de nada eso. más. Pero fíjate, Mónica, que a mí me sirvió de lección porque raramente me doy cuenta de cuál es el tonal del día. Como no tengo un almanaque aquí al lado, eh, y el prestar atención al color me obliga a saber cuál es el tonal del día y así se le da función al calendario. Así que a mí me ha servido de lección este asunto. Te agradezco, esta iniciativa es buena. Sí. Bueno, Mira, y bueno, ya aquí podemos ver en la pantalla lo que nos estaba comentando Frank. La primer, bueno, para este año que ya está por terminar en la veintena de Izcalli, comienza con un día que es, bueno, aquí pueden ver el color que es turquesa, porque es el inicio de la veintena, pero es del norte y termina la semana en el 12 de Pedernal con un día de justamente del norte. La Quintana. Exactamente. La Quintana, sí. Sí, la siguiente quintana va a ser del oeste, inicia con un tonal del oeste y termina con otro del oeste. La tercera quintana va a ser del sur, por eso está amarillo, y la última del este, por eso está en rojo. Y reinicia otra vez. Sí, justamente aquí pueden ver esa gráficamente lo que estaba comentando aquí Frank. Y bueno, pues ya estamos por cerrar el año, ya se acerca. Oye, ¿podrías rodar eso un poquito para ver lo que hay a la derecha? Porque fíjense que al añadir los 5 días Nemontemi, que tienen la misma orientación que los del año que termina, ¿no? Es decir, es el Nemontemi de un año cuyas veintenas son del norte, el Nemontemi también es del norte, completo es esa quintana. Eso hace que el siguiente año lo comienza aquí en esta veintena que se llama Acahualo, que equivale a la que los mayas dicen, le llaman Sac. Esta veintena de Acahualo ahora va a tener, este año de Acahualo va a tener veintenas de otro rumbo. Si el rumbo anterior fue norte, el que le sigue es oeste. Por eso la primera quintana de esa veintena empieza y termina en un rumbo de color negro, que es del oeste. Aunque recuerden, el primer día siempre Chinahue lo está señalando en verde para que no se nos olvide, ¿no? Que ahí arranca veintena. Entonces, primera quintana de Acahualo va a ser del oeste, la siguiente va a ser del sur, la otra del este, la otra del norte, y así. Si nos vamos para el otro año, vuelve a empezar en el siguiente rumbo y así. Por eso tenemos 4 años orientados a los 4 rumbos de 4 colores. Ya el quinto año vuelve a ser como el primero, ¿no? Vuelve a tener la orientación del primero. El sistema es totalmente regular, integrado. Esto lo hicieron así porque si de pronto hay una cosa discordante, que este año lo estás poniéndolo de otro color o algo así, ya te das cuenta que hay un error. Es tan armónico que se puede fácilmente programar. Un programa enseguida agarra esto. Es tal secuencia. Si tengo secuencia de 4 años orientados al rumbo y tengo secuencia de 13 años orientados por los números que son del 1 al 13, entonces tengo secuencia de 52 años. Y si establezco la secuencia de 52, tengo una secuencia de 20 por 52 que me da 1040 años y después salto al sol, que son 5200 años, y después a los 5 soles, que son 26.000 años, con lo que le di la vuelta
a la galaxia, es decir, es el ciclo de precesión de los equinoccios, y vuelve a recomenzar el primer día en el rumbo que le corresponde a través de un sistema completamente pensado, meditado, para que sea coherente, sencillo, cuando aprende sus principios. Es muy sencillo y que no tiene irregularidades. ¿Cuál es la ventaja de un sistema así? Que si te dan una cantidad de años dada, tú puedes saber cuántos días hay a la primera. Puedes saber en qué día de la quintana va a empezar el año tal y así, ¿no? No es como nuestro sistema que tienes que hacer todo un cálculo para saber, por ejemplo, en qué día de la semana empieza el año 3000, por poner un ejemplo. Un cálculo laborioso, lo más probable incluso que salga mal. Entonces, en el sistema Anahuaca no, es muy regular, muy perfecto. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a la hora de investigar este calendario, si falla el sistema de los rumbos y colores, falla el resto del mecanismo. Es como es como un mecanismo de seguridad dentro del calendario, el sistema de rumbos colores. Sí. Sí, ya no hace falta iniciar al mediodía el tonal, o sea, le rompes todo el simbolismo. Claro. Y aquí se ve claramente cómo por qué se llaman así los años cargadores, ¿no? También, no sé, quizás que expliquen cómo se llaman. Si aquí se ve claramente que metiendo los Nemontemi, le da. Ya sale el cargador del año. Sale automático. Lo que Chinahui, la pregunta que está haciendo Chinahui, quisiera repetirla. Si el sistema no tenía esta congruencia, entonces, ¿por qué el año se llama como se llama? Por ejemplo, ¿por qué este año se llama 8 Ocelote 12 Pedernal? ¿Por qué ese nombre? Tiene que tener una causa eso, ¿no? No es así por capricho de que se llama así porque se llama así. Hay que aprender la articulación. Otro tema interesante, volviendo al día de hoy, que es del sur, les decía que su elemento es la tierra. Está vinculado entonces con el cuerpo físico. Los anahuacas entendían al ser humano como una integración de vehículos. Está el cuerpo físico, que es de tierra. Está la energía vital, que es del este. Las facultades mentales son del norte. Y las emociones son del oeste. Color negro, profundo, oscuro. Entonces, cada color también alude a la característica del vehículo que involucra. Adelante, Vicente, Mónica, si quieren platicar, sí. Sí, ahorita aprovechando que nos muestran como las retículas, ¿no? De las veintenas y el Nemontemi, o sea, esa matriz, por así decirlo, es lo mismo con, en este caso, los 20 signos nahuas, pero también ahorita ponía Jonathan, ¿no? Los mayas, o sea, que se sustituye y pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Podrían ponerse zapotecas o huastecas, rarámuris, la cultura que sea, y pues se ensamblaría, ¿no? Perfectamente en ese caso. El mecanismo es el mismo, absolutamente. Solo traducirlo de lengua. Sí, Moni, adelante. Pues a mí me parece interesante el ocupar estos días, pues para hacer todo el trabajo nahuálico, ¿no? Y deliberadamente no tiene que ver con factores sobrenaturales. Simplemente, por ejemplo, el día de hoy dedicarlo al cuerpo, quien tenga la posibilidad. Claro. Y así podemos aplicar según el día, inspirarnos un poquito por Claro. este calendario y trabajar. Es una sugestión calendárica. No hay que esperar que venga un espíritu ni nada sobrenatural para que te sugestione. Tú mismo puedes plantearte sugestiones culturales que te funcionan. Esa es la función del calendario. Orientar la vida. Y el calendario lo crearon personas. Entonces, es un intento que nosotros estamos honrando hoy. ¿Por qué? Porque es muy perfecto desde varios puntos de vista y porque es la llave para entrar al conocimiento de Anáhuac. Y de hecho, quisiera hablarles en otro momento sobre la relación de calendario con nahualismo, porque es impresionante cómo se vincula todo esto. Pero bueno, estoy haciendo tiempo para que entre Omey. Él se siente bastante mal, pero el tiempo va pasando, así que ya estamos a punto de entrar en la lectura. Vicente, sí. Sí, antes de arrancar, en este caso, Moy, Jenny, ¿cómo se llama el gatito que está ahí atrás de ustedes? Hay un gato. Sí. Órale, no distingo. Se llama Bartola. Ah, es gatita.
Ahí le mandan un saludo a Polar. Y bueno, un consejo, ¿no? En este caso, para que no puedan soñar y demás. Luego ese vínculo que tenemos con nuestras mascotas, ¿no? Que son parte de nuestra familia, en nuestra vida también. Ayuda mucho, ¿no? Ponerse ahora sí en su lugar, y en soñar o que hablamos con ellos. Hay cosas muy interesantes, ¿no? Chistes de explorar, como bien dice Moni, y pues a la práctica, ¿no? Entonces, esta amiguita, ¿no? Que tenemos ahí cuidando de sus espaldas, pues también seguro, ¿no? Tiene ahí esta atención, este aspecto de, o sea, luego hay veces que estos animalitos, pues también nos los llegamos a encontrar y hay cosas muy interesantes, ¿no? En ese aspecto, así que, pues bueno, ahí le dan unas croquetas y una caricia allá a esa muchachita. Sí. Se le fue el Tienes micrófono. apagado el micrófono, Fran. Y Bueno, estaba hablando de gatos, pero ya no tiene sentido. Me decía que se aprende de ellos. Ahora, Omey no entra, parece que sigue mal. Le ha dado la gripa terrible. Es un recordatorio a cuidar la salud, sobre todo un día como hoy, que es un día dedicado al cuerpo físico. Cuidado de salud física. Oye, Frank, Sí, dime. de los gatos, porque ya nos dejaste con la espinita ahí, la curiosidad, porque es interesante. Yo creo que eso puede ayudar a mucha gente, ¿no? Oye, no, yo más bien me estaba quejando de que el que tengo por acá, ojalá estuviera así tranquilito, pero bueno, está obsesivo ese gatito y me ve hablando y además se mete en el medio y en fin, también está muy jovencito hasta que se le pase otra vez. Oye, pues entrando en materia de hoy, queremos retomar una lectura de texto sagrado maya. Recuerden que los domingos lo dedicamos a los textos sagrados. Dedicamos unas cuantas lecturas a los textos nahuas que están en traducción. Los textos nahuas todavía no están completos, pero los mayas sí. Están completos hasta donde sabemos, porque parece que hay sorpresas por ahí. Pero bueno, por lo menos ya existe un conjunto de unas 500 páginas de literatura maya y, y es suficiente para tener una idea. Si ustedes se fijan, esta literatura es el mejor camino, la mejor puerta para llegar a la cultura maya. A mí me sorprende que no se le haya prestado la atención que merece. Que en las academias prácticamente ni se conozca. Es difícil encontrar a alguien que haya leído estos textos. Eso me parece sorprendente. Los desprecian porque son textos elaborados en la colonia. Pero justamente por eso es que son una puerta de entrada a los mayas. Porque establecen un nexo con el español, con la forma de pensar actual. Están escritos con letras, eso por lo menos nos permite leer literalmente lo que dice ahí, no estar imaginando. Entonces, en fin, adelante, sí. ¿Alguna cuestión? Pues sí, quizá por eso no le prestan ¿Alguna cuestión, atención. compañero? ¿No te oyes? Sí, es que tenía pues apagado el micrófono. Pero sí, quizá por eso es que no le prestan atención, porque pues es más fácil poder inventar y a leer lo que nos dijeron, porque pues no les gusta lo que hay ahí, o conocen de alguna forma lo que hicieron en la invasión, que pues al darse cuenta que los puede evidenciar, los hace quedar mal, ¿no? Pues sí, por eso justamente tenemos que estudiar los textos y ya llegó el momento, parece que no llega. Estoy recibiendo aquí mensajes que me distraen un poco, discúlpenme, pero como no llega Omey, comenzamos nosotros. Mónica, ¿te puedes presentar la meditación hoy? claro que sí, vamos a inspirarnos en ese gatito que está súper relajado y con la sugestión del día. Entonces, por cuestiones de tiempo, porque ya llevamos casi media hora, o no, ya es media hora de programa, vamos a hacer un ejercicio breve de relajación y meditación. ¿Sale? Entonces, vamos a disponernos, vamos a cerrar nuestros ojos y simplemente vamos a empezar a hacer contacto con el cuerpo. Observa simplemente cómo a la hora de cerrar tus ojos y disponerte,
el cuerpo empieza a tener una reacción. Nota cómo tu respiración cambia, cómo se empiezan a relajar tus músculos y ves sintiendo cuáles áreas de tu cuerpo se sienten tensas. Si necesitas acomodar tu postura, si necesitas acomodarte mejor, hazlo ahora. Y nota cómo ese simple cambio genera que tu respiración se profundice. Y ahora lleva tu atención hacia las partes de tu cuerpo que se están relajando. Y déjate llevar por esa sensación. Nota cómo empieza a abarcar otras áreas de tu cuerpo esta sensación de soltarte. Y si tienes alguna parte de tu cuerpo que esté tensa, te voy a pedir que estires, si es el brazo, la pierna, la espalda, que estires esa parte de tu cuerpo, la sostengas así unos segundos y sueltes. Relaja, abre tu respiración y observa qué parte, qué pensamientos, qué parte de la mente es la que está contribuyendo quizás a que no te relajes, a que mantengas tu cuerpo en una tensión sostenida. Observa si hay un pendiente, una preocupación, o quizás sea un aprendizaje que tienes desde hace muchos años y que te mantiene siempre en tensión corporal. Date cuenta de eso, pero en este momento permite soltar cualquier idea, creencia, cualquier sugestión y permite que tu cuerpo se relaje. Permite que tu respiración sea más lenta. Nota también los vestigios emocionales que te mantienen tenso. Hay reminiscencias de otras épocas, de la infancia, de la adolescencia o de alguna vivencia difícil que detonaron esa tensión constante. Solo toma nota mental. No hay que hacer gran cosa en este momento, solo darte cuenta. Pero en este momento permite que eso se disuelva también. En este espacio sagrado, en este espacio seguro, permite que todas esas tensiones, reminiscencias se disuelvan. Y ahora vamos a dar paso a esta contemplación de los estímulos externos y también muy gentilmente de los estímulos internos que puedan pasar por tu campo perceptual. Vamos a estar así unos segundos en esta meditación y en unos instantes te sigo dando indicaciones.
Nota si es tu experiencia, cómo podemos estar así como ese gatito, profundamente relajados, pero totalmente alertas, sin esfuerzo, sin estrés. Eso también es parte de nuestra naturaleza como seres vivos. Y ahora lleva tu atención a tu respiración. Toma una inspiración profunda, gentil. Y muy lentamente vamos a disponernos a abrir nuestros ojos, moviendo alguna parte del cuerpo, hasta que abras por completo tus ojos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, Mónica. Bueno, pues vamos desde esta atención plena y muy relajados a escuchar la lectura. Así es. Gracias, Mónica. Jenny, ¿podrías leer el texto? ¿Lo recibiste? Sí, sí lo recibí. Y ya lo busqué acá en el Perfecto. libro léxico. Perfecto. Muy bien. Ok. Hoy el texto, a ver, atención a medida que Jenny lea a estos detalles. El texto va a describir qué pasó cuando llegaron los españoles en tono profético. Así, ¿qué pasará cuando llegue? Y la segunda parte va a describir las consecuencias de esa llegada. Entonces, del Chilam Balam, el libro de Chumayel 3. Entonces, se ubica en el Catún 9 Ajau de la serie K20, que va de 1560 a 1580. Luego fue de 1820 a 1840 y se repite del 2080 al 2100 y así. Y el Catún 9 Ajau de la serie K24, que fue 1536-1560. Luego de 1848 a 1872 se va a repetir del 2160 al 2184 y así. Entonces, estos textos son de Chumayel, lámina 89, Tizimín, lámina 126 y 132, y de Shoken, lámina 148. Segundo, el Catún 9 Ajau es el segundo Catún de la cuenta. Mérida es la sede de este Catún. Entonces recibirán tributos los extranjeros de la tierra. Entonces llegarán los padres de nuestros espíritus. Entonces serán congregados los pueblos y distribuidos según las cabezas de sus esteras. También entonces comenzará a enseñarse la nueva fe, la santa fe cristiana, y será llevada a todo el país, hasta lo último de la tierra. Entonces comenzarán a echar agua sobre las cabezas en bautismo. Entonces comenzarán a establecer el cimiento de la pura y grande casa de Dios, la Santa Iglesia Mayor, el andamio de la casa divina, la alta casa de Dios, la preciosa y extensa casa de Dios Padre, que estará en el centro de Mérida. Entonces comenzará a establecerse la unción de los 7 compromisos, los sacramentos cristianos, y serán destruidas las imágenes divinas. Entonces comenzará el exceso de trabajo en el centro del pueblo, y se empobrecerá la tierra cuando entre la guerra. Entonces los blancos invasores de la tierra comenzarán a ahorcar, a quemar en hogueras y a concentrar a los pueblos, y vendrán con sogas y cuerdas sobre la tierra. Entonces caerán sobre los hijos de los hermanos menores con demandas legales y con exigencias de tributos, con el gran robo de los tributos y con la gran estafa del cristianismo.
Entonces seremos quebrados y exterminados. Esta es la carga del Catún, lo que dice el gran Dios. Recibid y hospedad a vuestros hermanos mayores cuando vengan. Cuando se yerga el cargador, saldrá la madre por la palabra de Dios, y vendrá la procreadora de la boca de Dios Padre, y regresará el Hijo de las estelas, y vendrá del cielo la llamada Virgen, la madre de las 7 grandes estrellas. Acontecerá en el 9º año del Catún 9 Ajao, que tomarán la delantera los cristianos. Así lo escribió el profeta Chilam Balam. En el 9º año del Catún, el 1 Ajao, cuando se selle en el cielo el 9º año, en el día 13 pedernal, cuando se clave el cielo aquí en la tierra, y se fije el cielo, y se yerga el cielo, bajará la palabra de Dios. Vendrá del cielo a toda la tierra y hablará para todos. De 9 grados será el plato, de 9 grados la copa. Preparaos, Itzáes. De ningún modo os entreguéis a vuestros huéspedes cuando vengan y entren, pues vosotros les daréis de comer, y ellos os devorarán. Y aquí acaba Chumayel 3. Sí, si quieres, digamos al 4, porque el anterior fue solo un preámbulo, ¿no? Sí. De lo que pasa después, sí. Entonces vamos con Chumayel 4, que se ubica en el Catún 7 Ajao de la serie K20, que fue de 1580 a 1600, luego de 1840 a 1860, y luego va a ir del 2100 al 2120, y así sucesivamente. Y el Catún 7 Ajao de la serie K24, que se ubicó de 1560 a 1584, luego de 1872 a 1896, y luego se va a ubicar del 2184 al 2208. Y este texto está extraído de Chumayel, lámina 90, Tizimín, lámina 132 a 133, y Shoken, lámina 146 a 147. Tercero, el Catún 7 Ajao es el tercer Catún de la cuenta. El precioso Chac en Mérida es la sede de este Catún. El precioso Chac es el rostro que gobierna en el cielo, el muy sabio. Mientras arrasan la tierra, mientras reparten la tierra y desmiembran el cielo, de flores será el pan, de flores el agua, tal es la carga del Catún. Aún los sabios comenzarán a perseguir los placeres carnales, comenzarán a llamar a la flor con gestos de sus manos, gestos de guerra, comenzarán las danzas de guerra, las disputas de saltos y las ruedas de guerra. La montaña cuadrada será el rostro de su gobierno. Mentirosas y locas serán las palabras de la rata feroz y el zorro feroz. No se cansarán de presionar, así dice el Catún. Anhelantes estarán todos en toda la tierra. De flores será su vestido, de flores su mirada, de flores las sandalias de sus pies, de flores su cabeza, de flores su andar. Torcida tendrán la garganta, torcida la boca, marchita la mirada. Vencidos, machacados y molidos, estarán el hombre y la mujer, el oficial, el juez, el vocero, el escriba y el maestro, el grande y el pequeño. Ah, hermanos menores descendientes, cuando entre el Catún 7 Ajao, todos sufriréis la miseria y el tributo.
Aún vosotros, niñitos, aún los recién nacidos, pagaréis tributo mañana y pasado mañana. Eso vendrá, hijos. Ya no existirá la gran enseñanza. Por completo se perderán el cielo y la tierra. Por completo se perderá la vergüenza, pues serán ahorcados los gobernantes de la tierra, los señores de los pueblos, los profetas de la tierra, los sacerdotes mayas. Entonces se perderá la razón y se perderá la sabiduría. Preparaos, Itzaes, para ver a vuestros hijos exterminados en este Catún con golpes de guerra. Confusa será la palabra, confusa la mirada del Señor, miserable el gobernante. Recibid y hospedad a quienes vienen a vuestros pueblos. Vienen a exigiros que os cristianicéis. Es la palabra de esos días. De 7 grados será el plato, de 7 grados el vaso. Es la palabra de Dios. Matanzas, mucha muerte y ahorcamientos son la carga de este Catún. Muy bien, gracias, Jenny. Qué fuerte ha estado esta lectura. Si tiene algún comentario, por favor, adelante. Sí, Frank, por ejemplo, en la parte, bueno, en la primera lectura, me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, el nombre originario de Mérida, ¿no? Que bueno, tiene su origen porque pues hay una Mérida en España, otra Mérida en Venezuela y esta de acá, ¿no? Que, pues bueno, recuerdan a la ocupación romana y las construcciones que tenían con rocas blancas, ¿no? Entonces, pero el nombre originario es Ixcancijó. Llama mucho la atención porque esta zona arqueológica que se llama Ixcabal, pues tiene la misma raíz. ¿Qué nos podrías decir acerca de el significado, qué significa Ixcancijó? Ish quiere decir rostro, Can quiere decir cielo, sí es el verbo nacer, sí, y Sijo, el lugar por donde nace el rostro del cielo, es decir, el este. Mérida quiere decir ubicado hacia el este. Después le llamaron Tijo, Eso. así se abrevió. Todavía hoy algunas personas le llaman Tijo. Mérida es obviamente un nombre foráneo, pero la ciudad, por supuesto, que tenía nombre propio. Algo, ya que lo mencionas, algo a tomar en cuenta es que por allá los hispanistas piensan que acá no había ciudades y los poblados no tenían nombre. Entonces, el país no tenía nombre. Consideran que no había siquiera un país. Una de las cosas interesantes sería recuperar esos nombres originales, porque el nombre es un aspecto fundamental de la identidad. Pues, si hasta los nombres le fueron robados a los accidentes geográficos y ciudades de Anáhuac, se imagina qué quedará para los demás. Por eso esta lectura, para recordar que no es la historia que está creando ahora esa leyenda rosa de que vinieron los civilizadores y encontraron un estado de barbarie y que los nativos acogieron gozosamente que los cristianizaran. Eso es falso. Los textos nativos dicen que fue algo doloroso y por lo tanto quienes están, digamos, migrando de las raíces de Anáhuac a posiciones en favor de la hispanidad están traicionando profundamente a Anáhuac, están traicionando 2 veces. Traicionando lo que ocurrió en el siglo XVI y traicionando el rescate que se está haciendo ahora de las raíces. Entonces, no lo digo con amargura, es simplemente un incidente, pero es necesario que estemos conscientes de ello y que tratemos de explicarlo, porque cualquiera puede caer en esa posición sin darse ni cuenta. Sí, Moni, adelante. Pues a mí me llama la atención el lenguaje que usaban, ¿eh? Incluso para describir la religión cristiana, lo hacen Sí, con mucha finura, con mucha elegancia. No es un sí. lenguaje ofensivo No, ni revela resentimiento. Sin embargo, claro. en un momento no, lo dicen claramente, la estafa, La etapa la estafa del sí, cristianismo. sí. Se daban cuenta perfectamente de eso, de que era una manipulación. No es que fueran ignorantes y que fueran Sí, brutos. a ver si encuentro el verso donde lo dice, a ver si me ayudas a encontrarlo. Es ahí, es el verso, déjame ver,
desde el verso 4, en ese Sí. mismo, en esta Vendrán misma lectura. con el gran robo de los tributos y con la gran estafa del cristianismo. Lo de los tributos es porque lo primero que hizo la colonia fue establecer impuestos, sobre todo, hasta los niñitos pagaban impuestos hasta por un maicito que se comieran. Y ese dinero se iba directo para Europa, no se quedaba acá. Entonces, ¿para qué le llamas impuestos si es un robo? Me estás quitando lo mío, pero te lo estás quedando tú, no me lo devuelves. Entonces, Y esto no esto revela es precisamente el uso de las ideologías, por muy buenas que sean, por muy nobles que sean, como la enseñanza de Jesús, sí. la humanidad lo utiliza para sus fines personales, ¿no? Y sus beneficios políticos. En el caso de, la invasión de América por España fue sencillamente un acto de robo. Ese fue el motivo. Cuando lees la primera carta de Hernán Cortés, que fue lo primero que pasó, ya te está diciendo, al llegar acá vimos que había tanto oro, tanta plata, que había piedras, estaba en eso, solo en eso. Y esa carta se le escribió al rey y dijo, oye, qué bien, están robando, qué bueno, mándame el pedazo del robo. Le pidió el quinto de todo lo que robaran. No le llamaba robo, llamaba, vamos a hacerles el favor de quitarles sus riquezas, porque finalmente son salvajes, ellos no merecen tener esa riqueza, debo tenerlas yo. Pero lo importante con este verso es cómo la colonia usaba palabras falsas y por eso repugnaba tanto a los mayas y a los anahuacas en general el lenguaje cristiano, porque usaba unas palabras para encubrir los hechos. La cuestión es que sí, efectivamente se llamaban tributos, pero ese dinero se quedaba únicamente en manos de colonizadores, servía para construirle palacetes a los invasores y para unificar a España, que se unificó gracias al oro robado de América, y sostener el imperio español, que llegó a ser tan enorme, efímero pero enorme, y fue con dinero robado. Y sin embargo al nativo le decían, esto es un impuesto, tienes que pagarlo porque el impuesto es necesario para que vivas mejor. ¿Cómo que viva mejor si me han orillado hasta la muerte por hambre? Estoy viviendo en la maleza. Es decir, se trataba de una gran mentira. Y en la misma oración mete el tema que tú mencionas, Mónica, de la gran estafa del cristianismo. ¿Por qué creen que llame al cristianismo estafa? Es obvio, porque el cristianismo predica el amor, ¿no? La piedad, la compasión, la misericordia. Era totalmente una mentira, era una estafa. Los convencían a través de esas nobles intenciones y realmente los querían exterminar. La cosa llegó a tal extremo que, por ejemplo, el sistema de esclavización de los pueblos y de las personas le llamaban encomienda, que quiere decir, oye, te los encomiendo para que los protejas. ¿Ok? Claro. Y a cambio de eso van a trabajar para ti hasta que revienten. Luego era falsas palabras. La cosa llegó a un nivel increíble en el caso de África. En África llegaban con barcos, compraban los esclavos, los traían y a la sociedad le decían, esto es un contrato que esta persona ha hecho con nosotros por 7 años. Así, nunca decían que era esclavización, decían que eran contratos de 7 años renovables a criterio del contratista. Entonces, pero también hay algo más sobre... Vicente, ¿te ibas a hablar? Sí. Sí, por ejemplo, unas líneas más arriba, dice en el texto, en el número 6, ahí dice, entonces comenzará el exceso de trabajo en el centro del pueblo y se empobrecerá la tierra. Y también, bueno, lo que va a suceder después en la Inquisición, ¿no? Entonces los blancos invasores comenzarán a ahorcar, a quemar en hogueras y a concentrar a los pueblos. Ahorita eso también me vino a la imagen, ¿no? De los campos de concentración, que pues, igual, o sea, también ya gente que dice eso no fue, eso no existió, ¿no? Como también el hispanismo dice, no, la Inquisición no existió. Y pues bueno, allá en España, acá en México, quisieron borrar de la historia, ¿no? Esos lugares, esas plazas como la de Santo Domingo, donde quemaron decenas, cientos de personas, ¿no? Como pasó allá en Mérida y pues en las plazas públicas, ¿no? Entonces es importante que eso no se pierda. La Inquisición fue tan, ahora sí, atroz como lo que hicieron los nazis, ¿no? Así, y que pues no debe de olvidarse, ¿no? Y no debe de imponerse esa narrativa que quiere exculpar todos los
asesinatos, ¿no? O sea, es Sí. justamente genocidio y es también crímenes de lesa humanidad que Ujú. hicieron tanto en este caso, ¿no? Las autoridades católicas, los gobiernos y pues también los traidores, que también es algo importante, ¿no? Que se muestra aquí en estos textos, no nada más ahora sí atribuirle a los invasores, también hay otros fragmentos donde relatan cómo se dieron estas traiciones de parte de los mismos mayas, ¿no? En este caso, como pues ahora sucede con esta gente que por intereses económicos, yo creo que es por eso, por Sí. alguna situación, es que pues, le venden su alma al diablo, ¿no? Sí. De hecho, qué bueno que mencionas eso, porque sí hay una leyenda ahora que dice que la Inquisición fue suave en América. A ver, quizás fue suave en comparación con lo que hizo la Inquisición en España. En España quemaron cientos de miles de personas en honor a sus dioses, porque eso fueron sacrificios humanos. Eh, En América no quemaron cientos de miles de personas, pero no fue porque no quemaran personas, fue porque la Inquisición no se metió tanto. Directamente fue la iglesia la que mutiló, quemó, asesinó personas. Directamente la iglesia, no a través de la Inquisición. La Inquisición finalmente fue un organismo laico, creado por políticos, supervisado por curas. Pero no, en América ni siquiera hacía falta eso. La iglesia se metió y empezó a asesinar personas. Y por supuesto también lo hizo el gobierno. Fue un estado de terror. Imagínense el terror, por ejemplo, de estos millones de personas que fueron exterminados por Stalin, por Lenin, 6 millones de campesinos. Imagínense el terror de los campucheanos. El marxismo mató 1/3 de la población de Campuchea hace una generación. 1/3 de personas, casi todos campesinos. Imagínate el terror de no tener la menor defensa frente a bestias que vienen a imponer una doctrina religiosa a las malas. Y si no la quieres aceptar, te mata. Bueno, en el caso de Anagua, murió un 90% de la gente. 90% de la gente. No hay que decir que los asesinaron a todos. La verdad es que la mayor parte de los muertos fue por enfermedad, ¿no? Pero asesinaron a cuantos pudieron. Exterminaron culturas enteras. Acabaron con 2 civilizaciones madre en 13 años. En 13 años se acabó la civilización de Anagua y la civilización de Tahuantinsuyo. Y además, para colmo, como dice el mismo texto, las epidemias. Porque el choque biológico, bueno, los españoles no sabían, ¿no? En ese momento de cómo se transmiten las enfermedades, ni los anahuacas tampoco, no sabían protegerse. Y caían como moscas. Fue una hecatombe. El impacto a la gente fue terrible, el impacto en la cultura todavía no se puede ni medir, porque apenas estamos rescatando lo que hubo para ver la diferencia, ¿no? Pero volviendo al tema de por qué le llaman la gran estafa del cristianismo. En mi opinión, es porque el cristianismo promete una cosa, pero en realidad produce otra. Prometió salvación y produjo condenación. Prometió la verdad, pero se transmitía a base de mentiras. A la gente le estaban diciendo, mira, es así, cuando la gente estaba viendo que es de otra manera. Fue una dictadura. Así funcionan las dictaduras. Hermano, tú no tienes hambre, estás repleto, aunque estés en los huesos, no tienes hambre. Y si te quejas, vas a la cárcel, como está pasando en mi país. Sales a la calle y dices, oye, tengo hambre, y puedes agarrar hasta 25 años de cárcel para que pase más hambre todavía. Así funciona. Yo sé perfectamente cómo funcionó esto al leer los textos mayas, porque vi cómo se puede imponer un régimen a base de terror sobre la ciudad, terrorismo de Estado. Eso fue la colonia española en América, y es necesario recordarlo y salir al paso a todos estos hispanistas y a todos estos sostenedores y adulones de la hispanidad que están tratando de decir que no pasó lo que pasó. Pero no solo estamos defendiendo el legado de Anagua, estamos también defendiendo el legado de España. Si los españoles no se atreven a enfrentar su propia historia, no tienen futuro. Es así de sencillo. Solo tienen futuro si entiendes tu historia, si la aceptas, si la asumes virilmente. Si está diciendo, no hicimos nada de lo que hicimos, todo eso son mentiras, nos están enganchando cosas, vas a volver a cometer los mismos errores hasta que desaparezcas, hasta que te extingas. Ya en este momento España empieza a desintegrarse. ¿A dónde quieren llevarla? Así que esto también es un llamado a la necesidad de defender la historia y defender las raíces donde quiera, no solo en Anagua, en todas partes. Si tienen alguna opinión, adelante, por favor.
Sí, respecto a lo Sí. que dices, ¿no? No es algo del pasado, es algo que está pasando actualmente en Latinoamérica. Mucha gente, yo veo que se quejan de los nuevos gobiernos, ¿no? Pero, ¿por qué suceden las inmigraciones? Que es el tema aquí que está muy, Ese es muy tremendo. vigente. ¿Por qué? No es culpa del país a donde van, es culpa de los políticos que no Claro. están haciendo bien su País que trabajo. Y no exporta solamente ciudadanos lo esto, está hay haciendo muy mal. Claro. una cuestión ya heredada y parece ya una tradición de imponer ideologías y simplemente buscar el beneficio particular personal. Es indigno, es totalmente opuesto a la cultura anahuaca, Sí, sí, tolteca. sí. Pero Eh, bueno, hay que estar simplemente alertas, no caer en esas trampas ideológicas. sí, Moy quiere platicar, pero quería comentar sobre esto, recalcar este tema. La gente no sale, no deja a su familia, no deja a su pueblo, sino es por una necesidad imperiosa, porque migrar así y desarraigarse, no conocer a nadie, incluso no hablar la lengua, eso es terrible para la persona. No hay que culpar a los demás, hay que asumir responsabilidad por eso. Como dice, se ha convertido en una tradición en Latinoamérica y parece ya normal que la gente tenga que irse de su país. Algo está pasando. No es nuestro cometido, ni menos en este espacio, meternos en política, pero finalmente hay que entender lo que pasó hace 5 siglos para poder ubicarnos, para poder tener una base sobre la que partir. Nosotros estudiamos esto para tener una base, para no repetir los errores y para potenciar lo positivo. ¿Ves? Es decir, estamos mirando a futuro, pero tenemos que saber lo que pasó. Y lo que Sí, pasó por se eso está repitiendo hoy. ¿Sí? ocurre lo que comentaste al inicio, ¿por qué esas reacciones de ciertas personas que fueron afectadas? Pues es por falta de conocimiento, por ignorancia, por no tener todo el contexto histórico y darnos cuenta de cómo está la situación, cómo empezó esto, cómo Claro. está la No, y jugada, también por pues. oportunismo. Los hispanistas están manejando recursos que ya incluso prometen ser recursos del Estado para difundir su narrativa. Y eso es atractivo para, ya sabes que todos lados hay gente que vende la patria. Pero bueno, adelante, Moy, ¿querías decir algo? Sí, A mí me llama la atención que habla que, o sea, que esta matanza, pues, se hace en nombre de Dios, pero también en nombre de la ley, ¿no? Porque habla aquí en el párrafo sí. 7 que eso, con demandas legales, exigencias de tributos. Y luego otra cosa que me llama la atención es esta idea de que en el verso 6, cuando entonces comenzará el exceso de trabajo en el centro del pueblo y se empobrecerá la tierra cuando entre la guerra. Y también, bueno, yo no sé si se refiere a eso, pero que ha habido un empobrecimiento de la tierra en cuanto a que ha decrecido la diversidad de especies vegetales y animales, ¿no? Y sigue decreciendo, porque al final el ser humano es un ser interdependiente, ¿no? Y no solo interdependiente de otros seres humanos, ¿no? Desde que nace, pues un ser humano necesita de otros para poder sobrevivir, sino que también de todo su entorno, ¿no? O sea, sabemos que el maíz y el humano han evolucionado a la par, ¿no? Y así también hemos evolucionado junto con otros seres vivos, ¿no? Animales y vegetales. Entonces, cuando se descuida esa interdependencia, pues se pierden vidas, ¿no? Se pierden vidas animales y vegetales. Y yo no sé si tal vez se refiere a eso, ¿no? Que realmente sí se ha empobrecido la tierra, ¿no? Se ha... Bueno, la original dice Tiu Numia Balcaji, que quiere decir se empobrecerá, podríamos traducir más bien como el país. Es decir, el país ya no va a ser rico, va a ser un país pobre. Pero obviamente que eso afecta a todo. Y además empieza por algo. Es cuando la tierra ya no te empieza a producir. Y esto ocurrió en la zona maya sobre todo, porque por sus características geográficas, el país maya se sostenía sobre canales. Tienes que tener canales, irrigación, para poder sembrar. ¿Ves? Por suerte, bastante agua debajo. Era fácil mantener ese sistema. Pero cuando se cayó el sistema, ya les comenté una vez que lo que hicieron los colonizadores fue
concentrar a los pueblos que estaban más bien dispersos, los concentraron para poderlos vigilar. Entonces se perdió el mantenimiento de las obras en los montes. Los arqueólogos encuentran a cada rato los canales ahí abandonados. Bueno, en su momento esos canales eran la garantía de producir riqueza. Y al abandonarlo, pues el país regresó a un estado primitivo. Y por otro lado, la concentración en ciudades empezó a afectar ecológicamente. En la colonia eso no se vio, porque eran todavía, le llamaban ciudades, pero todavía eran pueblos, ¿ves? Pero ya a partir de la independencia sí se empieza a ver. Y actualmente en el país maya ya hizo explosión este asunto. Ya hay contaminación en zonas que no se va a poder limpiar durante generaciones, quizás en 2 o 3 siglos. Ya hay gente que está tomando heces de puerco porque las empresas extranjeras instalaron granjas de puerco. ¿Dónde? Sobre los cenotes. Fíjate qué casualidad. Luego, es un estado de indefensión terrible del pueblo que repite las denuncias del Chilambalán. Yo no estoy diciendo que Chilambalán haya visionariamente visto que iba a ocurrir tal cosa. No, quizás lo calculó y por eso lo predijo, pero se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Y lo sienten sobre todo los mayas porque ellos son los marginados de la sociedad neocolonial. Recuerden, la independencia la hicieron los criollos. Los criollos se le llama criollo a los hijos de los españoles. Nacidos aquí. Un proceso colonial y un proceso neocolonial. No lo digo peyorativamente, lo estoy hablando de manera objetiva, desde el punto de vista político. La independencia simplemente cambió el gobierno, pero no cambió las estructuras. Por eso es que los nativos lucharon contra la independencia. Este argumento lo están usando ahora los hispanistas para decir que los nativos querían la colonia. No, un momento, no querían la independencia, no quiere decir que quisieran la colonia. Estaban entre malo y peor. Y por eso se decidieron por malo. Pero no quiere decir que fuera bueno. Estas cosas hay que conocerlas. Sí, si tienen algo más, adelante, por favor. Bueno, a mí me Pues, llama... no sé. Perdón. Adelante, Moy, no te hemos escuchado hoy. Sí, me llama la atención porque uno de los argumentos del hispanismo es como decir que era otra civilización, ¿no? Que eran otras maneras de ver la vida y como que no las podemos entender ahora con nuestra cultura, ¿no? Pero pues es una excusa que fácilmente leyendo las fuentes se desmiente porque también para ellos no era lícito, ¿no? O sea, tanto en las leyes cristianas como en las leyes españolas, venir a hacer un genocidio y conquistar y robar también, o sea, ya era una sociedad que perfectamente sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, ¿no? Sí, totalmente. No por hay sus propias leyes, por su propia Biblia, como dices. No existe como esta excusa de desconocimiento o de que es algo que no había aprendido la humanidad, ¿no? Y luego me llama la atención también que este catún en la cuenta de K20, digo, sí, en el K20 también corresponde justo con la independencia, ¿no? O sea, como con esta otra gran estafa hacia los pueblos que fue decirles, no, pues ya, primero decirles, los vamos a salvar con el cristianismo y pues darles el exterminio, ¿no? Y después decirles, les vamos a salvar de los cristianos con la independencia y pues darles la estocada final, ¿no? O sea... Estamos esperando aquí a ver cuándo llega. Y en estas, bueno, en fin, ¿para qué hablar? Y bueno, como dices, tal vez no es como que pudieran adivinar lo que iba a pasar los chilames, ¿no? Pero sí dejan plasmada esta ciclicidad pues de la energía realmente, ¿no? O sea, y de la sociedad, de ser engañada con promesas falsas por los gobernantes y luego pues ser utilizada, ¿no? Claro. Esta gran estafa. Y ya pasando un poco a la siguiente lectura que hicimos, me llama la atención cómo habla de las flores, ¿no? De la flor que ya sabemos que en el simbolismo anahuaca representa pues un poco como el... Nicté. Nicté significa flor, pero también significa desgaste. Es un juego de palabras. Dice que aún los sabios comenzarán a perseguir los placeres carnales y comenzarán a llamar a la flor. Es un modo de hablar de que se van a dedicar mira, pasa esto cuando se acaba cuando la sociedad degrada, cuando se acaba el buen gobierno, la gente se reduce a sus intereses personales. Y cuando están siendo perseguidos hasta la muerte, se reducen todavía más a sus intereses animales. Reproducirse.
Ujú. Y eso los chilames lo resintieron. Dijeron, oye, había un cierto orden demográfico y de pronto nomás están pensando en coger para que después hay un montón de niños muriéndose de hambre por ahí. Eso fue lo que pasó. Sí, Mónica, tú querías. Adelante. Sí. Y que es nuestra cultura también ahora, ¿no? O sea, como podemos escuchar así, de qué hablan las canciones, qué se muestra en los programas, qué muestran las redes sociales sobre otro contenido. Sí. O sea, pues es la flor, ¿no? Como ese es el simbolismo. Pero ya para cerrar esa participación, me llama la atención porque en el calendario el ajau y la flor son el mismo, ¿no? Como, o sea, cómo se La pasa flor de tiene ese... ese doble, de hecho tiene varios sentidos. Uno de los sentidos es positivo, es decir, es el esplendor solar. Pero por eso mismo se traduce en desgaste. Y el desgaste se ejemplifica con las relaciones sexuales desordenadas, es decir, que rompían las estructuras familiares ancestrales. Esto también tiene que ver con el hecho de que la cultura cristiana trajo otra forma de familia y al principio no lo entendieron. Entonces se rompió, digamos, la familia ampliada, nuclear, ampliada de los mayas y se quedó una familia nuclear restringida, que es la cristiana, donde solo es padre, madre y demás. Pero hubo un montón de estructuras sociales que se quedaron en la nada. ¿Ves? Por ejemplo, la asistencia social se canalizaba en ese momento a través de la familia ampliada. Desaparece eso y ya el pobre, el desgraciado, el huérfano, se quedó sin la menor asistencia. ¿Ven? Entonces, al principio hubo mucho resentimiento por ese detalle. A ver, las relaciones sexuales humanas en el seno de la sociedad deben tener un cierto orden. Porque si no quieres vivir con cierto orden, vete para el campo, ves como un animal y punto. Pero si quieres vivir en compañía de los demás, tienes que tener un cierto orden. Y ese orden se perdió con la invasión. Mónica, ¿tú ibas a hablar? Sí, digamos, texto está revelando la corrupción, cómo fue el proceso de corrupción de todos los estratos sociales. Ahí lo menciona, ¿no? Desde los más elevados hasta los más humildes o sencillos, todo se corrompe. Y es una herencia que tenemos. Es que ya lo hemos normalizado en nuestro país, al menos nos damos cuenta, y Y bueno, ya toda Latinoamérica. parece bueno Todos ya. los países colonizados, ¿no? Sí. Estamos identificándonos con el opresor, estamos identificándonos con esa rapiña y lo vemos normal y hasta lo vemos aceptable. Esto lo revela este texto, ¿no? Pero tenemos la noción de que eso fue antes, eso fue en el pasado, ahorita estamos de lo mejor, mentira, estamos peor quizás. Entonces son textos que nos deben inducir a reflexionar y también a buscar información verídica y a no estar cerrando los ojos, tapándonos frente a las evidencias. Y a buscar Que es soluciones. lo peor, lo que estás diciendo, ¿no? Los hispanistas están así, no quieren ver, por favor. Es de verdad aberrante y risible. ¿Cómo es Y a posible buscar que no podamos soluciones. ver eso, no? Sí, recuerda, la solución en el campo de la tontequidad debe venir, la queja debe venir después de la solución. Es decir, buscar cómo arreglar los problemas, no quedarnos nomás en la queja. Pero si tú no haces conciencia del problema, entonces no vas a encontrar la solución jamás. No te Primero vas a dar concientizar cuenta. el problema y después ir esbozando una línea de solución. Vicente, ¿te ibas a decir algo? Sí. Sí, sobre el texto, como dice bien, ¿no? Nos relata la corrupción y algo pues indignante, ¿no? Por ejemplo, en el número 7, ¿no? De esta lectura, dice, aún vosotros niñitos, aún los recién nacidos pagaréis tributo mañana Sí. y pasado mañana. Pues es, por ejemplo, el caso de México, ¿no? El Fobaproa, cada niño, cada mexicano que nace, pues de cajón debe 15,000 pesos, ¿no? Por esas Sí. cargas, corruptas, ¿no? Del expresidente Cedillo y toda esa bola de rateros, ¿no? Entonces, y eso pasa con todas las naciones que deben al Fondo Monetario Internacional y demás, y que van a la corrupción y la salud y todo está, pues ahora sí, eclipsado y no se puede, no hay bienestar, por eso la migración, y o sea, es muy complejo, ¿no? Pero aquí nos está dando justamente algo que dice, pobre criatura, no apenas si puede respirar, puede nacer con todo y pues ya encima échale ese tributo y aparte de cada cosa que compra, es una cosa terrible, ¿no? Pero como bien decía, ¿no? Esa es aquí ahora el tiempo de la profecía, es hoy, ¿no? Y si no abrimos los ojos, Claro, si no actuamos, pues nos va a llevar como el camarón que se duerme, ¿no? claro. Mónica, permíteme un comentario a lo que acaba de decir Vicente. Por otro lado,
digamos que se señala a las organizaciones financieras internacionales como causantes de problemas, y la verdad es que tienen parte del asunto, ¿no? Porque estimulan a los gobiernos a endeudarse, endeudar a sus pueblos, porque finalmente el político gana con esa situación, no pierde. Pero después lo tiene que pagar el más arrastrado. ¿Y cómo lo paga? Con impuestos por cada cosa, y después, cuando ya el impuesto no dé más, para mantener la rapiña, quién sabe lo que venga, ¿no? Pero finalmente esas instituciones no te obligan a aceptar su dinero. El problema es interno. No se trata de, ahora no te voy a pagar porque la deuda externa, como Fidel Castro dijo, no, ya no te voy a pagar la deuda. ¿Para qué la contrajiste? No solo tienes una deuda de dinero, tienes una deuda moral. ¿Qué onda? ¿Te vas a olvidar de la deuda moral? ¿Ya no vas a pagar? ¿Para qué contrajiste la deuda? ¿Qué hiciste con ese dinero? Que no se ve. ¿Quién se lo quedó en su... tu familia se lo quedó en su bolsillo. Mira qué interesante. Y ahora ya no quieres pagar la deuda. Después que te hiciste una de las familias más ricas de la tierra. Eso está pasando en toda Latinoamérica. Mónica, ¿tú ibas a decir algo? Sí, creo que esta es la herencia del colonialismo, porque antes era la estafa del cristianismo, que sigue siendo, ¿no? La religión la utilizan muchos poderes para manipular, pero ahora ya es la estafa política, porque izquierda, derecha, centro, todos son iguales. No se ve. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el...? No, es lo mismo. Entonces hay que estar alerta y no dejarse embaucar por ese tipo de promesas y de fantasías. Hay que ver en los hechos. Por los frutos los conoceréis, decía Jesús. Así es. ¿Qué estamos viendo ahora? Ser objetivos. Ser objetivos. No dejarnos llevar por hipnosis. Porque es fácil hipnotizar a un individuo o a una masa con palabras. Pero mira los hechos. Si te duele, te duele. No importa que te digan que no te está doliendo. Te sigue doliendo, hombre. Y perfila ese detalle, perfila esa conciencia, porque es tu única salida. Ahora, les decía que finalmente estos textos evidencian, los dos que hemos leído hoy, evidencian un proceso de, primero, pérdida, destrucción de la cultura, y después destrucción de la sociedad. Primero se acabó la cultura. Dice el verso 8, ya no existirá la gran enseñanza y por completo se perderán el cielo y la tierra. Por lo tanto, al denunciar cuál es la causa del problema, que es la pérdida de la enseñanza, también estos textos nos están diciendo cuál es la solución del problema. Sí, Moy, adelante. Moy. Sí, solo era una observación. Era una observación de lo que decía Mónica, ¿no? De estar alertas, porque siento que también lo dice, los dicen los dos textos, ¿no? Porque dicen, bueno, me llamó la atención que decía que recibieran a sus huéspedes, ¿no? Bueno, dice, reciban a sus huéspedes, pero, a ver, perdón, estoy buscando. 8:10 al final. Sí, sí. Bueno, pero en el 12, por ejemplo, de Chumayel 3, dice, sí, reciban, pero de ningún modo os entreguéis a vuestros huéspedes, porque ustedes les daréis de comer y ellos los van a devorar, ¿no? Pero en los dos textos, o sea, les dice que lo reciban, ¿no? Que reciban a tus huéspedes. Eso me llamó la atención, pues, esa contradicción. Eso está interesante. Ahora vamos a ver. Mónica, ¿ibas a decir algo? Sí. Sí, pues es simplemente el darnos cuenta que ahora vienen estas corrientes hispanistas que quieren darnos una versión poética y gloriosa y maravillosa. Por favor, ¿quién les va a creer? Por favor, es penoso. Yo ni siquiera me meto a ver porque me da pena ajena ver a qué grado llevamos la manipulación ideológica. Entonces, en esto consiste también el acecho. Hay que hacer un acecho social. No nada más es a nivel interpersonal, darnos cuenta de cómo está todo el movimiento y en dónde hacia dónde nos están conduciendo. El acecho es el manejo de nuestra imagen social, que es, ante todo, una imagen histórica. Aunque no nos demos cuenta, nosotros respondemos a la modalidad de la época histórica en que estamos viviendo. Y por lo tanto involucra nuestro pasado y nuestra proyección de futuro. Eso es lo que hay que acechar. Y sí, hay que ver dónde estamos parados. El acecho de la imagen social se materializa a través de la cultura. De la cultura. El sistema te manipula porque no sabes. Si sabes, ya no es tan fácil. Y el sistema crea incluso universidades para decirte, métete a estudiar este tipo, a
atibórrate de este tipo de información, pero no mires para acá. Te da la impresión de que ya sabes, ya tienes un título, fuiste a la escuela y demás, y no tienes idea de lo que realmente está pasando, ni de lo que pasó, ni de dónde estás, ni a dónde quieres ir. Sí, y habla de determinada manera, usa estas palabras. Claro. Usa claro. estas Aprende creencias, esta historia. estos pensamientos. Mira, aprende esta historia. ¿Y quién te lo dice? Un político que no puede ni manejar una lengua patria porque la patria no le importa. Porque a quien le interesa va y la aprende. Así es. ¿Ves? No digo que una persona normal que no se está metiendo en política esté obligada, pero un político está obligado moralmente, señor. Sino que no me hable de patria. Ese es el que te dice, esta es tu imagen de éxito. ¿Cuál es tu imagen de éxito? Que seas cliente de una empresa internacional, porque eso es ser exitoso. Que tengas dinero, que viene del exterior, por cierto, para que sigas pagando una deuda generada de que se inventó ese sistema. ¿Ves? Pero no mires a aquellos elementos que te pueden dar realización personal, porque son una superstición. Y aquí viene la cotorra del académico que siempre viene detrás del político para refrendar. Sí, no, las creencias de los antiguos eran puras supersticiones, todo era supersticioso. Te lo dice un individuo que no ha hecho ni el menor esfuerzo por realizarlas, por practicarlas, por ver si es cierto o falso. Un individuo que no puede distinguir una metáfora del hecho aludido. Indigno. Claro. Y hablando de metáforas, Frank, aquí yo veo muchas que pues utilizan en este lenguaje, ¿no? Sí, claro, tú siempre atiendes a eso y me parece muy bien porque el lado formal nos ayuda a entrar en la... Sin embargo, quisiera referirme a lo que dice Jenny. El verso 10 del capítulo 4 dice, recibid a quienes vienen a vuestros pueblos, a quienes vienen a exigiros que os cristianicéis. Pero el verso 12 del capítulo 3 dice, recibirlos, pero de ningún modo os entreguéis a ellos. ¿Por qué el Chilán exhorta a los mayas a recibir? Bueno, primero, y hay otros catunes que lo dicen con más claridad, primero para evitar una masacre innecesaria. El Chilán lo que les está diciendo, a ver, si tú no estás haciendo lo que hay que hacer para resistir esto, bueno, recíbelos, pero no te entregues a ellos. Llega al extremo incluso de proponer estrategias o tácticas, más bien, de cómo proceder. Digamos, no quieres que bauticen a tus hijos, bueno, cuando llegue el obispo, vete a vivir a tu cabaña en el monte, allá en la misma. El obispo puede estar seguro que no se va a meter en el monte para bautizar a nadie. ¿Ves? Cosas así. Pero también hay otros chilames que dicen, bueno, ya lo recibiste, ves que no vale la pena, que no se puede consensuar con ellos, entonces acuérdate de lo que está pasando allá en el nido de abejas, así le llaman, lo que está pasando en el corazón del monte. Está refiriéndose a los mayas rebeldes, a los mayas que se alzaron. Tengan en cuenta que mientras esto se escribía, había todavía un estado maya libre funcionando y había un montón de focos de rebeldía en todas partes. En total hubo cientos de alzamientos y de ellos se recuerdan 20, más o menos 20, que generaron guerras enormes, guerras más grandes que la guerra de independencia. Guerras que involucraron más muertos de todo. Esto fue toda una historia que se escatima, que no se le enseña ni siquiera a los mexicanos. Imagínense a los demás. Imagínate también pedirle a un pobre hispanista que sepa de esto. No, de pena ajena. Oye, Fran, aquí hay una frase que me gustaría que nos explicaras. ¿Qué significa de 7 grados será el plato, de 7 grados el vaso? Bueno, aquí tenemos un catún 9 jau, el 3 de Chumayel. Y el último verso dice, de 9 grados será el plato y de 9 grados la copa. El siguiente catún es 7 jau, se llama así. Y entonces, por eso es que habla de 7 grados. Bien. Cuando se menciona el número del catún asociado al concepto de plato y copa, quiere decir que habrá un hambre terrible. Es decir, el catún le va a caer encima. El modo como el catún funcionaba se llama en maya kush, que quiere decir cargar o caer encima. El catún le va a caer encima al plato y a la copa. Va a haber hambre, es lo que quiere decir. Pero en el caso cuando habla de 9 grados, también hay una alusión al inframundo, al infierno, a los 9 planos del inframundo. Es decir, será terrible. Es simplemente un multiplicador. Digamos, copa y plato de 1 grado, no hay problema. Pero si ya desde 7, 9, 10, 12 grados, ya quiere decir que va a haber un grave problema. Son giros que tiene. ¿Por qué un catún por qué el anterior se llama 9 jau y este se llama 7 jau?
Bueno, ya eso es mecanismo calendárico. Y si quieres te lo digo muy brevemente, porque si tú, si tú cuentas la cantidad de días que hay en un catú, ¿bien? Y lo divides entre 13, te va a quedar un residuo de un déficit de 2. Eso significa que el anterior va a tener 2 puntos por encima del siguiente y así sucesivamente. Por eso los catunes se llaman, por ejemplo, 13, 11, 9, 7, 5, etcétera, hasta llegar otra vez al 13. Pero esto ya lo estudiaremos en las clases correspondientes. ¿Alguna otra cuestión sobre esto, compañeros? Sí, es que es interesante poder apreciar cómo están involucradas las matemáticas y el calendario en toda la cultura anahuaca. Y hay muchas otras metáforas que estoy leyendo y se me hacen interesantes. Hay que digamos, saber interpretar, ¿no? Sí, todo el parte de esta que lectura es para eso, Mónica. No es solo el contenido semántico, sino también la forma como se expresó, porque es necesario para poder penetrar en todo esto y además porque tiene valores estéticos y valores filosóficos y de todo tipo, incluso valores calendáricos. Y ya cuando caemos en el tema del calendario, entonces estamos viendo algo. Este calendario era más perfecto que el que usaba y nos puede enseñar un montón de cosas. Estudiarlo vale la pena. Recuerden que le llamamos calendario porque no tenemos una palabra mejor. Pero esto era como Vicente le llamó una matriz, la matriz de Anáhuac, una matriz cosmológica donde se insertaba todo. Esto le proporcionaba al usuario de la cultura un sentido de identidad que no nos podemos ni imaginar. Y eso es lo que nos está fallando hoy. ¿Por qué crees que un pueblo está dispuesto, o personas de un pueblo, hablo de España, dispuestos a olvidar, a negar su propia historia? Por la vergüenza, por supuesto, que les da. Porque en este momento la gente está perdiendo sentido de identidad, la identidad ya no vale nada, están dispuestos a no tener historia, con tal de insertarse en un modelo, en una visión que está creando nuestra sociedad, en la cual esto es malo, por lo tanto esto no ocurrió. Yo le cambio el nombre a las cosas y ya las cosas son buenas. ¿Ves? Ahora en vez de decir compañero, digo compañere y ya se resolvió el problema, ya no hay problema. Así de superficial está esta sociedad. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Un hispanista o un mexicanista que quieren convertir la historia en bodrio rosa, olvidando lo que realmente pasó. Sí, adelante. Sí, y también es importante recalcar que no se trata de ir al extremo opuesto, de idealizar la cultura náhuatl y que eran perfectos y que eran lo máximo. No, 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 porque también vemos que cometieron errores y también se reconoce y se debe de aprender de ahí. Entonces es hacer un análisis objetivo, no se trata, mucha gente, muchos hispanistas consideran que este tipo de estudios es para jalar al lado contrario, ¿no? Pero no es así. Sí. Ayer estuve leyendo varios cronistas. No somos hispanistas ni mexicanistas ni... Mira, ayer estuve leyendo cronistas, Chimalpain, Tilisochit y Sahagún, que describen cómo fue la invasión. A ver, hay que enfrentar esos hechos. Fue un caso vergonzoso de traición. Fue una cosa vergonzosa. La conducta de Moctezuma no hay palabra para describir. Los invitó, pero además de la tontería, ¿no? De invitar a un ejército extranjero que acaba de masacrar a la gente en Cholula, invitarlo a su casa particular. Y desde que entraron estaban los españoles inventariando el oro que había en esa casa. Y en lugar de decir, oye, prendan a estos delincuentes, llorando prácticamente estaba. Por eso los españoles lo mataron metiéndole una espada por detrás, por desprecio que sintieron por su cobardía. Hay que enfrentar esos hechos. Anáhuac y el Tahuantinsuyo se perdieron por traición. Y si no nos atrevemos a enfrentar lo que realmente ocurrió, si lo endulzamos pensando que ciertas personas eran héroes cuando en realidad fueron unos cobardes, nos va a volver a ocurrir. Y luego agregamos una capa de fantasía y diciendo que ya los espíritus de ellos, de esos personajes, se comunican y vienen a hacer cosas maravillosas. Bueno, ya es la degradación, Dios. Ya esa es la risa, ¿no? El estertor de la cultura. Por favor. Pero hablando de personas que están en los movimientos de identidad, en los movimientos de raíces, mucho ojo con endulzar la historia. La historia fue como fue. No hay que tenerle miedo a los hechos. Eso sí, no aceptar falsedades.
no aceptar una visión peyorativa de la historia, ni de un lado ni del otro. Ocurrió lo que ocurrió. Y a partir de eso tenemos que sacar nuestra moraleja. Porque si no sacamos la moraleja de la historia es como si no hubiera ocurrido la historia. Entonces estamos recibiendo las consecuencias, recibiendo los problemas sin siquiera recibir la lección, ¿no? Así es. Está fuerte este tema. Fuerte, tremendo. Tremendo. Compañero, adelante. Ya esto subió de tono emocional. Hay que cortarlo aquí. Sí, Chignar, igual si tienes preguntas, comentarios, creo que es el momento. Sí. Tu audio. Listo. Rebelde, Darío Villarreal, Guacuechet, Tolteca, Hueyanáhuac, excelente 15 de Izcali a todos. José Martín Hernández, Lucas Rodríguez, Abraham Estrada, Luis Mello, Valeria García, Rita Ortiz, saludos desde el estudio de Tree Yoga allá en Los Ángeles, California. Adriana Feldenkrais, me encantó la meditación de hoy, es muy parecida a lo que hago todos los días, de influencia del cuarto camino. Gracias, Mónica. Una pregunta, ¿cuál versión o editorial del libro Chilam Balam me recomiendan comprar? Aquí exactamente ya lo está mostrando Jenny. Te dejé ahí los links que mandan. Lo puse a la de pasta blanda. Que está mostrando Jenny es la de pasta dura. Tienen la misma información, pero pues ya traducida en este gran esfuerzo que hizo Frank para bueno, aprovechando, no sé si nos pudieras compartir un poquito de estas dificultades que tuviste al comparar tantos documentos, porque bueno, de un documento encontraste algunas partes que cambiaban alguna palabra en otro, pero bueno, un poquito de todas esas dificultades que has tenido, no sé si los pudieras compartir, Frank. Mira, primero decirte que yo dependo de Amazon, que es la editorial que uso, porque la edición del libro se ha puesto tan cara que el único modo de hacerlo es a través de Amazon, que finalmente pone sus precios, ¿no? Pero es lo que hay en este momento. De modo que yo no tengo libros ni produzco libros por mi cuenta. Le compro al mismo Amazon que le compra a cualquiera. Ese es lo primero. Lo segundo es que esta obra fue un rompecabezas. Fue una mezcla de cosas muy diferentes. Los textos de los Chilame Balame ojalá se conservaran íntegros. No, fueron copiados y recopiados docenas de veces por pedazos, mezclados después. Luego venía un copista y agarraba varios chilames y te los resumía. También hay varios resúmenes de eso. En fin, los textos aparecen varias veces, pero en ningún momento de forma íntegra. Por lo tanto, si tú quieres reconstruir un texto íntegro, tienes que leerte ahora hay unas 7 versiones diferentes de estos textos. Entonces, cuando se comparan, yo las pongo en columnas, una detrás de la otra, las comparo y veo lo que tú dices, Chinabu. Es el mismo texto, pero finalmente algún cronista le quitó, le añadió palabras. Todos esos detalles los voy señalizando con nota al pie, hasta reconstruir la unidad literaria. No es simplemente traducir un manuscrito, es reconstruir la unidad literaria que había originalmente en ese texto. Entonces, ese es el trabajo que yo hice. Al margen de eso, estamos subiendo los manuscritos directamente con lo que digan para el que quiera verificar cómo están los originales. Pero cuando reconstruyes la unidad literaria es cuando empiezas a entender, por ejemplo, el sentido calendárico, cosas así. Si solo ves un fragmento de un texto y le falta el encabezado y no tienes el catún, no tienes las fechas, es un problema, porque después no sabes cómo pegarlo con otros. Hay una historia particular ahí adentro que es la historia de Saúl que a mí me gusta mucho y solo aparece en fragmentos. Nunca he encontrado, no se conserva hasta donde yo sé, un manuscrito que la tenga completa. Entonces, si lo que tienes es citas de la historia en diferentes fragmentos, es una locura poder reconstruir toda esa historia, ¿no? Es un ejemplo que les pongo. El trabajo es disfrutable. La verdad, a mí me encanta este tipo de trabajo porque es como se reconstruye. Reconstrucción arqueológica. Arqueología de mesa, claro. Y vale la pena.
En total hay ahora como unos 15 libros mayas reconstruidos. No confundir libro con manuscrito. Manuscrito es el soporte físico donde hay diversos libros mezclados o resumidos. El libro es la unidad literaria. Es posible que si aparecen más manuscritos mayas se recuperen 2 o 3 libros más que andan perdidos por ahí. En eso andamos. Es similar al trabajo con los textos de náhuatl. Sí, bueno, aquí puedes ver justamente en la pantalla este es el de pasta dura, que es como el que mostraba Jenny, y el otro es pasta blanda, que tienen igual la misma información. Igual si puedes entrar ahí al trabajo de al perfil de autor de Frank, te puedes ver justamente esto, porque bueno, para conseguirlos así va a estar difícil, digamos, de otra forma, porque bueno, este trabajo ha sido enorme, entonces sí, te recomiendo mejor que vayas aquí si lo quieres físico, y si no, pues también está la opción de entrar a iglesiamaya.com, donde puedes entrar, por ejemplo, aquí veíamos la historia de Saúl, está ya acá, puedes tener acceso a la información libremente para que lo puedas estudiar. Y bueno, si quieres comprar el libro, aquí está Chumayel, que estábamos leyendo el día de hoy, pero si lo quieres físico, pues ahí en los links que te dejé ahí en tus comentarios es donde puedes acceder. Entonces, si lo notan, pueden entrar aquí de manera libre, y aquí está justamente esta parte que estábamos leyendo hoy. Entonces, bueno, pues vamos a seguir con los comentarios. Paulo Franz, saludos al Tolteca sobre la Inquisición. Tal vez lo más preocupante es que si lograron su objetivo, la mayoría de las familias mexicanas son católicos, cristianos, y entonces hay que ir en contra de tus propias creencias familiares. Ya no se escuchan los caracoles al amanecer, solo se escuchan las campanas. Algún día tendremos que hablar de la diferencia que hay entre el cristianismo real y la manipulación de la religión, la manipulación política para agendas, ¿no? de conquista. Pero también, a ver, que no se entienda como una agresión al cristianismo. Todas las religiones, lo que tiene de puras, de esenciales, son respetables. Y también Lucas Rodríguez, ¿cómo sería la vida familiar y sexual de los antepasados? Ya que hace 50 años todavía se utilizaba el dicho que tener hijos, tener los hijos que Dios les daba. Mira, la familia prehispánica y la vida sexual era un poco diferente de lo que vino después. En el Anáhuac no había tanto problema con la sexualidad. No era una sociedad tan mocha como la católica. Tampoco es que fuera libertina, ¿no? Pero no había tanto problema con la sexualidad. No hay, se conservan miles de páginas de texto anahuaca y no ves demasiada insistencia en cuestiones sexuales porque no se consideraba que el sexo fuera pecado. Es simplemente una función biológica animal. Si te entregas a funciones animales, pagas las consecuencias. Eso es todo, ¿no? Pero no es un pecado metafísico, ni viene de un Dios ni nada. Esa es la diferencia básica. Y en cuanto a la forma de la familia, aquella sociedad le daba más importancia al círculo familiar donde se criaban los niños que al núcleo en sí, que es la pareja. Por supuesto que había pareja, matrimonio y todo lo demás, ¿no? Pero los hijos no se criaban tanto en la casa de sus padres como en la gran casa junto con sus primos y demás. Eso hacía otra forma de, por ejemplo, en vez de tener un apellido personal, la persona tenía el apellido de su calpulli. Eso le daba mucho peso al calpulli. Entonces la vida se centraba en el calpulli, que era el que tenía el poder. Pero tanto poder que hacía las leyes y ponía hasta el ejército. Y eso hacía que el peso del Estado y de los gobiernos fuera menor sobre ciudadanos, mucho menor. ¿Ves? Porque había una instancia de protección de ciudadanos, que era el calpulli, que se reflejaba a su vez en la familia ampliada, que son los componentes, los átomos del calpulli. A ver si un día platicamos de eso. Ahora ya no da tiempo. Sí. Cerrando, Sofía Giovanna, en la enseñanza de hoy y para ponerla en práctica es traer a mi vida el no permitir la manipulación social, buscar las herramientas para mi crecimiento. Sí. Yo recomiendo recapitular.
recapitular cómo fue que nos implantaron ciertas ideas. Porque aquí nadie nace creyendo en nada. Nacemos en blanco. Y de pronto tenemos un saco de creencias arriba y de sentimientos. Les conté una vez de el nieto de una señora que conocí que llegó llorando porque en la escuela le dijeron que por su culpa mataron a Jesús. Oye, nos van clavando un montón de cosas. Hay que recapitular. ¿En qué momento entró esta creencia? ¿Es cierta? ¿Es falsa? ¿Me funciona? ¿No me funciona? ¿Ves? No simplemente seguir cargando el saco a lo tonto solo porque está ahí y me dijeron que tenía que cargarlo. Recapitular. Eso es con recapitulación. Y también meditar, porque si tú limpias la mente, aunque sea por 15 minutos, ya después dices, bueno, ¿y por qué? Si estaba limpio, como esa gata que está en el sofá, ¿por qué? ¿Por qué de pronto voy a volver otra vez a la sopa de creencias? Así que las prácticas nahuálicas son la mejor defensa contra la manipulación social. Y ya para cerrar, Cortina Miguel, la colonización ha enajenado profundamente al pueblo, mental, física, intelectual e incluso del espíritu. Ayer se me bajó un poco la guardia cuando me explicaba usted que los procesos de colonización duran 1000 años. Al final de cuentas solo nos queda seguir siendo solidarios y trabajar duro para luchar contra las ideas y creencias absurdas que saquen y matan impunemente la libertad de vivir en paz y en conocimiento. Tal vez somos muy chiquitos para ver los cambios a gran escala, pero somos muy grandes para ejercer nuestros cambios personales. Sí, por eso es una guerra. Lo dice Miguel, ¿verdad? Es que sí, Miguel. Por eso es una guerra. ¿Ves? No es fácil. Pero por otro lado, el que tiene espíritu guerrero se siente estimulado. Sabe que está haciendo algo útil a futuro. Sí, los procesos coloniales son ácidos para las sociedades y eso dura bastante tiempo en que se vaya puliendo. Lo ves en la India, donde hubo un proceso hace como 3000 años muy fuerte de grupos que llegaron de fuera y colonizaron a toda la India y demás, y todavía hoy están resintiendo el fenómeno de las castas y todo eso que es herencia de aquella época. Pero también depende en gran medida de lo que hagamos hoy, porque si nos ponemos la bota, aprendemos, estudiamos, ¿no? Y hacemos la parte que nos corresponde, aceleramos el proceso. También hay otra cosa. La sociedad que vivimos es neocolonial, vista como un todo. Pero yo en mi casa no tengo por qué ser neocolonial, ¿ok? Yo puedo llevar una vida libre internamente y reunirme con gente libre. Y estas asociaciones, estas alianzas que estamos haciendo por aquí, se escapan de esos procesos coloniales. Justamente por eso es que en cierto momento lo que estamos haciendo acá no va a ser bien visto por la sociedad, porque los procesos coloniales son reactivos y de pronto se asustan cuando ven los cambios. Eso se lo digo de antemano, ¿ok? Estamos en una guerra. Y bueno, pues ya sería todo, al menos por ahora, porque ya se nos pasó el tiempo. Y no sé si quieran agregar algo más para finalizar. Moni. Sí, solo brevemente de lo que dice Frank, incluso en terapia lo vemos constantemente. Hay personas que empiezan a salirse de los grupos que acostumbraban grupos sociales porque el acrecentamiento de la conciencia genera cambios, ya no encajas en esos lugares, pero bueno. Y otra cosa, ya próximamente vamos a empezar con ese programa de meditación y pues desconozco en qué consiste el camino, ¿cómo dijo esta chica? Camino Feldenkrais, esta chica de Feldenkrais, el camino de Gurdjieff. Algo así. Cuarto camino. Ándale. Sí, es algo muy interesante. Sí, desconozco, pero son herramientas que yo he aprendido sí. en el tema de la psicoterapia y otras corrientes de meditación. Pero bueno, pues vamos a hay una convergencia con el cuarto camino. Finalmente, cuando tú te pones a estudiar la conciencia y a buscar herramientas, claro, converge con todo el que lo haga. La meditación el cuarto camino es muy interesante y vale la pena. Sí, sí, porque son la meditación y todas estas herramientas tienen una base biológica. Somos seres humanos y en todas las partes de la Tierra, en todas las latitudes, podemos ver evidencias de esto, ¿no? Bueno, pero ya próximamente vamos a empezar con eso. Ahora que le haces énfasis a esto, ¿qué les parece si un día hacemos como una especie de encuentros sobre diferentes corrientes filosóficas y chamánicas y neochamánicas que hay por ahí? Por ejemplo, nahualismo, castanedismo, cuarto camino, órdenes místicas, ese tipo de cosas. Incluso una que surgió en México que está muy interesante. Pero bueno. Gracias. Pues saludos a todos. Nos vemos.
Buen inicio de semana. Adiós. Buen día, chao.